Hoy vamos a clarificar un concepto, ¿vale? Porque esto nos puede ayudar más adelante a saber a qué se refieren cuando lo vemos, ¿vale? Os estoy hablando de los índices bursátiles. ¿Para qué se utiliza un índice bursátil? Ahora entraremos en lo que es. Se utiliza básicamente, es como un termómetro y se utiliza primero para saber si ese índice que representa a una bolsa en concreto o a un grupo de empresas en concreto, si lo está haciendo bien, significa que ese país lo está haciendo bien o que ese grupo de acciones lo están haciendo bien, pues se utiliza mucho para comparar. Si os fijáis, muchas veces cuando vayáis a leer el folleto, por ejemplo, de un fondo de inversión, veréis que suelen expresar una palabra que se llama benchmark, que el benchmark es el índice a batir. Es decir, si yo tengo un fondo de inversión que invierte en empresas europeas, lo normal es que el índice a batir sea el Eurostoxx 50, que son las 50 mejores empresas a nivel europeo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver benchmark, Eurostoxx 50. Y eso significa que es una manera de comparar si el gestor de ese fondo lo está haciendo mejor o peor que el mercado. Si nos interesa realmente apostar por la gestión activa de ese gestor para ese fondo, o igual dice, oye, pues para hacerlo así prefiero indexarme, que me sale más barato y lo está haciendo mejor, ¿vale? Entonces, según con qué gestor lo comparemos y según con qué fondos, veremos que sí que sale mejor indexarse y hay que coger un fondo indexado o coger un fondo de gestión activa. Todo depende, evidentemente, del resultado del gestor, ¿vale? Entonces, un índice, ¿qué es? Pues está compuesto por las empresas de mayor capitalización o las más importantes de un país o de un sector. Por ejemplo, el índice bursátil más importante es el S&P 500, que lo que hace es agrupar las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en un índice, americanas, las 500 mejores americanas. Luego en Europa tenemos el Eurostoxx 50, que es lo que os he dicho, que agrupa las 50 empresas más importantes de Europa. En España, seguro que lo habéis oído muchísimo, que es el IBEX 35, que son las 35 mejores empresas o de mayor capitalización del mercado español. Y bueno, y hay un montón. Está el CAC 40, que es de la Bolsa de París, el DAX, que es de la Bolsa alemana. Luego hay de sectores, hay índices de países emergentes, hay un montón, índices de renta fija, de renta variable, ¿vale? Pero más que nada me interesa que sepáis el concepto y luego que hay cosas que pueden distorsionar todo esto y por eso no siempre la mejor idea es entrar directamente en un fondo indexado y os voy a explicar el por qué. ¿Vale? Esto lo voy a explicar mucho mejor cuando hablemos de los fondos indexados, pero es para que os empiece ya a sonar el tema. ¿Por qué? Pues porque resulta que teóricamente, si estoy invirtiendo en un fondo indexado en el S&P 500, pues lo que voy a hacer es apostar por la subida de la economía americana y porque las empresas americanas van a ir bien, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Como no todas las empresas tienen el mismo peso dentro del índice, las que tienen más valor de capitalización son las que tienen más representación. Cuando hay empresas que están creciendo en exponencial, sea o no justificado, pero están creciendo sus cotizaciones y vemos que sus gráficos van así, ¿qué ocurre? Que ocupan mucho más porcentaje de ese índice que el resto. Es decir, ahora, por ejemplo, el S&P 500, que son 500 empresas, el 30% de esas 500 empresas, el 30% de ese índice, lo constituyen solo 7 empresas, que son las que ya habéis oído hablar de las 7 magníficas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si estas empresas siguen creciendo a nivel exponencial, justificadamente o no, tenemos una distorsión de ese índice. Porque nosotros queremos invertir en el crecimiento de todo Estados Unidos o de las 500 mejores empresas y en realidad lo que está primando más son estas 7. Entonces, ¿qué ocurre? Si llegara a un punto que estas 7 empresas
empezar a deshincharse esta especie de burbuja en la que están y empezaran a bajar, aunque el resto de las otras bolsas, de las otras acciones lo estuvieran haciendo muy bien, como esto pesa un 30%, empujaría al SP500 hacia abajo. Por lo tanto, es buena idea saber qué es un índice, cuáles son las acciones que lo componen y ir revisando regularmente si hay unas que pesan mucho más que otras, porque igual no nos interesa, ¿vale? Y en el vídeo de la semana que viene os voy a explicar qué ocurre cuando nosotros estamos posicionados en un fondo de inversión indexado y hay distorsiones de estas. Nosotros no podremos hacer nada, ¿vale? Bueno, más que cambiarnos de fondo, pero es que entonces ya no es estar indexado. Es que si nosotros tenemos que estar pendientes, ahora lo va a hacer bien, nos metemos en un indexado, ahora lo va a hacer mal, entonces no estamos indexados, porque la gracia de un indexado es entrar y olvidarse. Y esto va muy bien para gente que no tenga ni idea de lo que hay que hacer y dice, bueno, pues me pongo ahí y ya está, ¿vale? Pero te lo digo porque no siempre es buena idea estar en un fondo indexado. Ya os lo explicaré en el vídeo de la semana que viene. Luego, ¿qué más tenía apuntado por aquí? Bueno, los índices más que os pueden sonar mal, el SP500, las 500 empresas más importantes de la bolsa de Estados Unidos, el Eurostoxx 50, el IBEX 35, el FTSE 100 es del índice de Londres, las 100 mejores empresas, el CAC 40 de París, y entonces tenemos uno que ocupa, que lo que está mirando es la evolución global del mundo, que es el MSCI World. Y aquí estaríamos hablando de alrededor de unas 1.500 empresas, las más representativas. Pero aquí volvemos a lo de antes. El 70% de este índice lo componen empresas americanas. Por lo tanto, también es un índice que está sesgado a Estados Unidos. Y dentro del 70% de empresas americanas, como tenemos esas 7 magníficas, pues casi tenemos un índice del nivel mundial sesgado a estas 7 magníficas. Y aquí vuelven a pasar lo mismo que os he comentado de los peligros de estar invertidos en un índice que esté sesgado por un grupo muy pequeño de empresas, ¿vale? De momento quedaros con esta idea, que es un índice que se utiliza para medir la evolución de si ese grupo de empresas o ese sector o ese país está creciendo o bajando, que es un muy buen indicador para ver lo que está pasando, y que es un indicador para comparar si un gestor de un fondo de inversión o de una cartera gestionada lo está haciendo mejor o peor que el mercado. ¿Eso cómo se ve? Pues porque en épocas de bajada de las bolsas el gestor, si es bueno, bajará menos que los índices, y en épocas de subida de las bolsas, si el gestor es bueno, subirá más que los índices. Y al final se va a ir viendo aquella media, no podemos basarnos en un solo año, porque igual es un gestor que lo hace mejor en las subidas, pero resulta que en las bajadas, por su estrategia, no lo hace tan bien y está más invertido que protegido, y entonces las bajadas se ven más grandes, pero luego las recuperaciones son importantes. Entonces hay que irlo viendo con el tiempo cómo se va comportando.